en una entrevista en vivo. Somos desde 8:42 Saludamos al ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, CAMDEPE. El petróleo sigue siendo uno de los principales pilares, si no el principal, de la economía ecuatoriana, más allá de una grave crisis en la cual se encuentra la producción ecuatoriana, que en una década ha reducido aproximadamente en 100,000 barriles su producción. En un lustro más bien ha sucedido esto, ingeniero Rosero. Por otra parte, entendemos que Ecuador no es parte ya de la OPEP y está más bien sujeto a los efectos que las decisiones de la OPEP que agrupa a los principales productores del mundo tomen, como lo tomaron el pasado día sábado. Quisiéramos preguntarle qué efectos trae sobre Ecuador esta decisión de OPEP+, que en esa reunión ejecutiva decidió aumentar la producción de petróleo en 548,000 barriles diarios a partir del 1 de agosto. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Bueno, en efecto, esta medida de incrementar la oferta tiene un impacto sobre el precio hacia abajo, pues a mayor oferta, ¿no? Los precios tienden a bajar. Pero recordemos que la OPEP, particularmente por problemas internos, desde el 1 de mayo de este año, ya comenzaron a aumentar la producción a razón de 411,000 barriles diarios, principalmente decisión tomada por Rusia y Arabia Saudita. Entonces, hemos tenido todo este año una tendencia hacia la baja, ¿no? Desde enero aproximadamente, a pesar de que hubo un pico el momento que se dio el fuerte impacto por el conflicto entre Irán e Israel, ¿no? Realmente el mundo tenía la expectativa grave de que en el momento más crítico Irán tome la decisión de atacar los buques petroleros que pasan por el estrecho de Hormuz, que es de su dominio, tomando en cuenta que en el estrecho de Hormuz circula el 20% del petróleo mundial. En un momento dado llegó el petróleo a sobre los $100 por barril. Pero después de que Estados Unidos tomó la decisión de atacar las 3 centrales nucleares de Irán, que es cuando se esperaba una retaliación de esa naturaleza por parte de Irán, Irán en su lugar decidió atacar las bases norteamericanas, ¿no? en Qatar y en otras localidades, e inmediatamente se dio un efecto hacia abajo del precio del petróleo, porque ya se determinó o se vislumbró que Irán no pretendió atacar a los buques petroleros, lo que hubiera ocasionado una crisis mundial muy grande desde el punto de vista del precio del petróleo. Eso tranquilizó los mercados dentro de la crisis, dentro de lo grave de la guerra y lo cruel de la guerra, y esta decisión última obviamente va a presionar los precios hacia abajo. ¿Cómo influye esto en el mercado ecuatoriano? Bueno, el Ecuador tiene una balanza petrolera netamente positiva. Exportamos más petróleo de las importaciones que hacemos de las naftas, ¿no? Obviamente, la baja del precio sí puede tener un impacto en las arcas nacionales, ¿no? Pero tomemos en cuenta que ahora hay un problema mucho más grave. Están suspendidas las operaciones, ¿no? En el OCP, en el SOTE, por los deslizamientos que hubieron, se tuvo que cortar el flujo y eso ha disminuido la producción aproximadamente en 130,000 barriles diarios. Eso tiene un impacto severo y puede tener graves implicaciones, desde castigos, ¿no? Pérdida de credibilidad, ya que los potenciales compradores con los que había acuerdos tienen que ir a suplir sus contratos en otro lado. Esto se estima que aproximadamente son como 7.4 millones de dólares diarios la pérdida, ¿no? Entre el SOTE y el OCP. Entonces, ¿qué medidas y qué es lo que está atrás de todo esto?
realmente son decisiones macro, ¿no? que deben tomarse, porque se evidencian dos cosas. Primero, una falta de capacidad de almacenamiento, ¿no? Como para prevenir este tipo de almacenamiento de petróleo o de derivados de petróleo. De petróleo, ¿no? De petróleo. Y segundo, una variante definitiva, ¿no? Se ha hablado mucho de esto. Recordemos también que el problema grave que se dio en la cuenca de Coca-Codo-Sinclair empezó a raíz de febrero del 2020, cuando la cascada de San Rafael desapareció, y eso aceleró el proceso de erosión regresiva en la cuenca, ¿no? Entonces, hasta ahora se han hecho parches que los expertos o los que conocen del tema de los costos de estas reparaciones hablan de más de 50 millones de dólares. Y también se dice que una reubicación definitiva, ¿no?, del oleoducto, estaríamos hablando de 150 millones de dólares. Claro. Pero se ha dicho que estos esfuerzos que se han hecho para tratar de enfrentar esta situación de la erosión regresiva han sido infructuosos, de que definitivamente en un plazo entre 6 meses a un año el problema será tal que tendrá que paralizarse esta central. Exactamente. Es que lo que se han hecho son parches, y seguirán habiendo parches porque seguirán habiendo deslaves y lluvias y condiciones imprevistas de la naturaleza. Entonces, la solución, esta segunda solución que nosotros visualizamos, pues, y que obviamente está considerada como un proyecto que no se ha llevado a cabo, es la reubicación definitiva del SOTE, que se estima que estaría en el orden de 150 a 200 millones de dólares. Pero en parches ya se va acercando a esa cantidad, a esa cantidad de dinero. Pero más allá de eso, ¿no?, porque no es solamente el problema de los deslizamientos, de las roturas del oleoducto, el problema grave que tenemos en la refinería de Esmeraldas, que también es repetitivo y vienen todos los años con los mismos problemas, ¿no? Recordemos, el año anterior supuestamente se iba a hacer una paralización de 65 días programada en septiembre, ¿no? Pero luego de pocas semanas, de pocos meses, ya tuvimos problemas de desabastecimiento de combustibles, particularmente en el Austro, ¿no? Y se dijo que esto... Recuérdenos incidentalmente, ingeniero Rosero, ¿cuánto invirtió el gobierno del presidente Correa en esa repotenciación, me parece que lo llamó, de la refinería de Esmeraldas? Bueno, se hablaba de 2.500 millones de dólares que no duraron ni 3 años, ¿no? Una repotenciación mal hecha, con sobreprecios. Es justamente eso a lo que me quiero referir. Y seguirán los problemas. Yo decía que el año anterior se hizo una paralización programada de 65 días supuestamente, y tuvimos problemas de desabastecimiento, y recién en febrero del 2025 se sinceró y se dijo que no habían sido 65 días, sino prácticamente 5 meses. Y cuando ya empezó a funcionar en febrero, nuevamente hubieron problemas, y hoy la refinería está parada por un problema que hasta ahora no se ha determinado sus causales, ¿no? Y que supuestamente iba a comenzar a trabajar en julio 2, ¿no? Es decir, hace 5 días, y eso no ha pasado. Y hay un comunicado en el que se dice tentativamente, ¿no?, que para mediados de agosto volverá a funcionar. Todo esto le cuesta millones al país, ¿no? Y nosotros pensamos que la única solución viable no se trata solamente de poner un nuevo gerente capacitado, no, se trata de un equipo, ¿no? Tiene que venir un gerente, pero seleccionado por un headhunter de primer nivel, una persona de talla y de experiencia internacional en el manejo de refinerías. Muy difícilmente vamos a encontrar ese perfil aquí, que tiene que venir con un equipo de trabajo, y obviamente todo esto sobre la base de que se abra la posibilidad al capital privado. Para esto hay, bueno, 2 escollos, pero sí hay un camino. El primero es que la Constitución establece que los sectores estratégicos deben ser manejados por el Estado. Ese es un candado constitucional absurdo que ha limitado tomar decisiones de mejor calidad
¿no? Y eso puede ser modificado vía consulta o vía un mecanismo constitucional. Pero mientras tanto, se puede hacer una alianza público-privada en la que el 51% lo maneje el Estado Petroecuador, ¿no? Eso no lo impide la Constitución, y el 49% puede venir una empresa privada de talla mundial, ¿no? Como Aramco, que ya está invirtiendo en la región, como Shell u otras, dándoles a ellos la facultad y la administración. ¿Para qué? Para que verdaderamente se dé un barrido, ¿no? de tanta corrupción que existe dentro de Petroecuador, y se establezca. Pero en esto hay muchas limitaciones en Ecuador con respecto a la intervención del sector privado en los sectores estratégicos. ¿De qué manera se lo haría? Y también la contraparte de lo que usted dice, definitivamente se debe descartar ya la capacidad del Estado ecuatoriano para manejar con efectividad esta área del petróleo que se encuentra en crisis. Por supuesto, como bien mencionaba, hay una limitante constitucional para que maneje el sector o para que el sector privado tenga toda la operación, pero sí se puede hacer una alianza público-privada, ¿no? Sí lo permite la Constitución. Entonces, el momento que ingrese el sector privado, mientras se rompe el candado constitucional, justamente que obliga a que los sectores estratégicos sean manejados totalmente por el Estado, se puede hacer una alianza público-privada. Entonces vendrán inversiones de gran magnitud que hagan verdaderamente arreglos en la refinería con tecnología de punta, con personal de primer nivel, ¿no? Y realmente se puede obtener buenos resultados y borrar completamente todo ese mal precedente que tiene Petroecuador. Recordemos que está haciendo el presidente de la República grandes esfuerzos y recién se está logrando que se saquen balances al año 2019. ¿Por qué no se había hecho esto antes? Porque ninguna de las firmas de talla mundial de auditoría que venían a hacer un pequeño due diligence veían todo lo que estaba atrás y decidían no hacerlo. Entonces, una empresa sin balances auditados, ¿no? Y con serios problemas y con serios cuestionamientos y con una cadena interminable de gerentes que no promedian más de 3 meses en funciones. Así es, por eso mencionaba que no se trata de poner un gerente, ¿no? Que además tiene limitaciones de salario. Tiene que hacerse un esquema vía una alianza público-privada en la que venga una persona con un equipo de trabajo, con manejo y experiencia y manejo de refinerías internacionalmente hablando, ¿no? Es factible, ¿no? Ese es un paso duro que obviamente va a generar mucha oposición dentro de la estatal petrolera, porque se van realmente a cambiar los procesos administrativos y obviamente operativos que vemos que siguen teniendo problemas. Por eso estamos hoy paralizados. De toda esta gama de problemas a los cuales usted se ha referido, ¿cuáles serían los principales, los fundamentales en una especie de análisis de Pareto, que han provocado que del 2023 la producción ecuatoriana baje de 475,000 barriles diarios a la actual, que está en el orden de unos 330,000? Bueno, primero la falta de inversión, ¿no? La falta de seguridad jurídica para inversiones internacionales. Recuerde que también tuvimos vía consulta el cierre del progresivo del ITT, que es gravísimo. Eso le representa al país más de 16,000 millones de dólares de ingresos acumulados, ¿no? Entonces hay una serie de razones que han generado esta problemática, principalmente la falta de inversión y realmente generar una seguridad jurídica para que se pueda venir la inversión extranjera, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta todo esto y cuál es el fantasma para la ciudadanía esta baja de la producción? En nuestro caso, el potencial desabastecimiento, como ya sucedió en años anteriores. Perdóneme una brevísima interrupción, pero abonando a lo que usted está señalando, una dependencia extrema de importaciones para los combustibles, 87% del gas licuado del petróleo, porcentajes muy altos también para gasolinas y diésel.
Así es. Tenemos un 73% del diésel importado y aproximadamente un 64% de las gasolinas, ¿no? Y si se está paralizada la refinería, ¿qué sucede? Bueno, las otras dos refinerías, porque tenemos Ushufindi, ¿no?, y La Libertad, son menos de la capacidad total que tiene la refinería de Esmeraldas. Entonces, ¿qué tiene que hacer Petroecuador? Se ve abocado a acelerar las importaciones, no de un momento a otro, y si no se hace una buena logística de importación, ¿no?, y de almacenamiento, pues definitivamente puede darse un desabastecimiento. ¿Qué riesgos, si puede ponerle usted de alguna manera objetiva, qué riesgos de desabastecimiento de combustibles corre Ecuador? Bueno, en septiembre, octubre del 2024 ya tuvimos ese problema. Recordemos que se paralizaron. Claro, se focalizó aquí en el Azuay fundamentalmente esa crisis. Sí, se dio primero en el Austro, después se dio un par de días en uno de los centros, el centro más importante del norte del país, que es el Beaterio. Hubieron problemas en Santo Domingo, ¿no?, durante más de un mes, ocasionando que los distribuidores se vean obligados a traer combustible desde Pascuales en Guayaquil. No se permitió traer de la refinería que está más cerca o del Beaterio en Quito. Esto ocasionó que todas esas ventas sean a pérdida, porque se tenía que pagar hasta cerca de 10 centavos por galón transportado, ¿no?, cuando ya el margen neto es menos de 2 o 3 centavos, ¿no? Y el distribuidor tuvo que asumir esa pérdida, lo cual no es ético. Eso debió haberlo asumido Petroecuador. Pues no se hizo nada y obviamente existe la espada de Damocles, que es que si es que un distribuidor no tiene combustible, está sujeto a grandes sanciones, ¿no? Entonces, esto ha sido repetitivo, la situación de los distribuidores, como hemos hablado muchas veces en este espacio, es sumamente precaria, sobre todo para aquellos que están alejados de los centros de distribución. Y esto a vista y paciencia de todos los gobiernos de turno. Incluso en este gobierno, el presidente Noboa, en octubre del año pasado, ya en reunión con el entonces ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega Malo, y el entonces ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, se nos ofreció una hoja de ruta inmediata para solucionar nuestro problema, ya que existe el estudio que se hizo hace 2 años, contratado por el Estado, en el que el Banco Mundial ya dice que para evitar una crisis masiva se debe hacer un ajuste de 6 centavos por galón mínimo en los productos subsidiados. Y nosotros no entendemos por qué esto no se ha hecho, ya que no generaría ningún impacto en las arcas estatales. Por ejemplo, el año anterior, hace más de un año, ya se subió de golpe, por decisión del presidente Noboa, 26 centavos por galón a las gasolinas de 85 octanos, ¿no? Y fue un golpe que le salió bien. El público aceptó porque entendió la realidad del costo del subsidio. ¿Qué les costaba darnos uno de esos 26 centavos? ¿No? Posteriormente, en septiembre, se bajan 18 centavos por galón a las gasolinas, ¿no? Algo que ni siquiera Leonidas Diz había logrado, porque así estaba la fórmula de Petroecuador. ¿Qué les costaba darnos uno de esos 18 centavos? ¿Sí? Bajen 17 a públicos, nos dan uno a nosotros. Entonces, en cuestión de 6 meses, de razón de 1 centavo por galón, ya tenían solucionado sin un impacto fuerte el problema de los distribuidores, que tenemos 22 años congelado nuestro margen en centavos, ocasionando que 600 de las 1.200 estaciones estemos con el agua en el cuello, trabajando a punto de equilibrio. ¿Se han llegado a cerrar estaciones de servicio? Hay unas pocas que han cerrado, pero el tema ahí, Gustavo, es sumamente complejo, porque la pérdida, ¿no?, que se generaría es gigantesca. Hay un concepto claro en administración, ¿no?, que se llama barreras de entrada y barreras de salida. Las barreras de salida en un negocio como una estación de servicio son altísimas. Se perdería más del 70% del valor, ya que solo queda el terreno. Toda la otra infraestructura no sirve absolutamente para nada más que para vender combustible. Entonces, lo que han hecho los distribuidores es generar una deuda gigantesca, ¿no? Los que han podido con la banca y los que ya no son sujetos de crédito están altamente endeudados con sus comercializadoras, en la esperanza de que ya mismo se da el ofrecimiento.
Para esto nosotros hemos pedido mediante varias cartas, incluso con 2 plantones del año anterior en este gobierno y 5 en el gobierno anterior, que nos atiendan las ministras, ¿no?, para explicarles en detalle 20 minutos nuestra situación. Pero hasta ahora no lo hemos conseguido. Hemos pedido cita con la ministra Inés Manzano, hemos pedido cita con la ministra Saray Moya, ¿no?, pero hasta ahora no nos han respondido. Si bien nos reunimos con el viceministro Ferreira de Hidrocarburos, pero fue una reunión particularmente de transportistas, en las que yo fui invitado por uno de los gremios. Brevemente les puse nuestra situación y él mencionó muy amablemente que si existe un estudio del Banco Mundial, pues debería ser considerado. Pero hasta ahora no tenemos una reunión que se nos permita oficialmente exponer nuestros planteamientos, nuestra situación, que son beneficiosos para todos, para el Estado, para el consumidor y obviamente para los distribuidores. Nosotros nos ratificamos en nuestra propuesta de que ya debe liberalizarse el precio, por lo menos de las gasolinas de 85 octanos, porque en enero de este año el costo del subsidio calculado por Petroecuador fue 0, ya no había costo de subsidio. En febrero y marzo fue 11 centavos, en abril fue 14 centavos, en mayo fue solamente 5 centavos por galón. Si se liberaran los precios como usted sugiere, y lo ha venido haciendo la Cámara que usted preside, ¿qué efectos se vislumbran tendría el precio final para el consumidor? Sabiendo que con decisiones con la que iniciamos este diálogo de OPEP+, se ve una eventual caída en los precios del petróleo. Pues muy beneficioso para todos, Gustavo. ¿Por qué razón? Primero, el Ecuador es creo que somos 2 países en toda Latinoamérica que todavía comercializamos gasolina de 85 octanos. Cuando los nuevos vehículos de toda gama, ya no solo los de alta gama, necesitan una gasolina de mayor octanaje. Entonces, si ya se liberaliza el precio de las gasolinas de 85 octanos, pues por fin ya entrarían con confianza actores externos con un combustible de mejor calidad, por lo menos 87 octanos, ¿no? Entonces el consumidor va a tener la posibilidad de elegir la estación de servicio con mejor precio, con mejor calidad de combustible y con mejor servicio. Por otro lado, el gobierno se liberaría de esos $200 millones que pagó el año pasado como costo de subsidio por las gasolinas de 85 octanos y sin un impacto fuerte al consumidor. ¿Por qué sin un impacto fuerte? Porque ya el subsidio prácticamente no existe. En junio y hasta el día de hoy, ¿no?, hasta el 11 de julio, el costo del subsidio de las gasolinas extra, ¿no?, es menos de 1 centavo, es 0.5 de centavo. Entonces tenemos prácticamente 6 meses. Quitar el subsidio en esos momentos significaría un alza de medio centavo, entonces. Exactamente, eso va a variar de acuerdo al precio del WTI. Entonces se puede inducir que cualquier impacto no va a ser fuerte. ¿Por qué en su criterio el gobierno no toma una decisión en este sentido? ¿No les hace caso? No lo entendemos, ha sido nuestra tesis de que ya debe liberalizarse, como es el caso de la gasolina super y como es en el resto de países, ¿no? En todos los países del mundo, ¿no?, está liberalizado el precio de los combustibles y obviamente eso impacta de acuerdo a la variación de los precios del WTI. En función del tiempo que se nos agota, ingeniero Rosero, permítame tocar otro tema que es de interés ciudadano, el tema de los vehículos eléctricos en Ecuador, que sabemos aún es marginal, pero que ha generado ya la instalación de algunas electrolineras o electrogasolineras en varias provincias del país. Según el portal Electromaps, hay 46 puntos de recarga en todo el país, concentradas sobre todo en Quito, fundamentalmente, unas pocas en Guayaquil y una que otra esparcida en distintas ciudades del país. ¿Qué expectativas y qué criterios tienen ustedes sobre este tema? El crecimiento eventual de los vehículos eléctricos y qué significaría esto también para su sector. Bueno, la participación de mercado de los vehículos eléctricos todavía es incipiente, ha ido creciendo, ¿no?, pero todavía es incipiente. Existe el fantasma, ¿no?, del miedo a quedarse sin recarga, que es un problema que hay a nivel mundial. En el 2024 hubo un pico de crecimiento de los autos
eléctricos, pero se frenó, se ralentizó bastante por justamente este problema, sobre todo en los países en los que hay climas fríos extremos, en los que la batería se descarga con mucha mayor rapidez. Ese es un tema bastante complejo, bastante largo, ¿no? Pues hay tesis encontradas. Salió hace poco el presidente de Toyota indicando que la contaminación que produce un vehículo eléctrico es 3 veces más que la que produce un vehículo híbrido, ¿no? Pero en el Ecuador todavía se ve esto a muy largo plazo, como para que haya una participación importante de los vehículos eléctricos dentro del parque automotor global. Digamos que no es un tema relevante por el momento para Ecuador. Por el momento no. De hecho, también se habla y está habiendo una tendencia mundial en los grandes fabricantes que están defendiendo mucho el vehículo híbrido como un esquema mucho más eficiente y menos contaminante que el eléctrico. Bien. Una pregunta final, ingeniero Rosero. Si es que esta decisión de OPEP+ de hacer efectiva esa sobreproducción a partir de agosto efectivamente se da, ¿cuál sería el efecto previsible en el precio del petróleo ecuatoriano, sabiendo que Ecuador tiene como referente en el presupuesto general del Estado un valor de $63.70 y ya en abril 25 el precio del crudo ecuatoriano cayó a $56.33? ¿Qué podría pasar? Bueno, definitivamente el precio va a tender a la baja del WTI y obviamente también el precio de los combustibles, ¿no? De las naftas, que si bien no siguen una curva paralela perfecta, hablando de la curva de variación de precio del WTI con la curva de variación de precio de las naftas, pero las naftas también van a tender a bajar. Entonces, nuevamente hay una posibilidad perfecta como para liberalizar los precios de las gasolinas, ya que el subsidio va a ser cero. Pero esto tendría, la caída del precio del petróleo sobre todo, tendría un efecto muy fuerte en el desfinanciamiento del presupuesto estatal. Definitivamente, depende de cuánto caiga, va a haber un impacto en las arcas estatales, ¿no? Pero también hay mucha tela que cortar. Esto es un tema tal vez delicado, pero hay que decirlo, Gustavo. El costo de la burocracia, ¿no? El costo del gasto, sueldos en el sector público, antes de la época del correísmo era $2.000 millones al año, ¿no? Y ese gobierno lo subió a $10.000 millones al año, que todavía siguen esos valores. Entonces, si hacemos un análisis y comparamos, el costo del subsidio del diésel es $1.600 millones al año hoy, ¿no? Tuvimos $8.000 millones de incremento en el gasto sueldos del sector público. Entonces, hay decisiones que tomar, decisiones duras, pero el gasto de sueldos de una burocracia dorada la estamos pagando todos. Entonces hay ajustes que deben hacerse también y mirar en otras partes, porque es una realidad. Se habla mucho del costo del subsidio, se ha hecho un esfuerzo grande, se ha subido el precio de las gasolinas de 85 octanos, ya se hizo una declaración de que se va a focalizar el diésel, lo cual está perfecto, completamente de acuerdo nosotros en que se vaya eliminando progresivamente el subsidio al diésel como primer parámetro y segundo, aplicando focalización. Si no le entendemos mal, ingeniero Rosero, usted señala de que en lugar de haberse dado una disminución del tamaño del Estado, este ha crecido en el actual gobierno. No en el actual gobierno, creció en el gobierno de Rafael Correa. En todos esos años se subió de 2.000 a 10.000 millones el gasto sueldos. Y ese gasto sueldo se ha mantenido en los distintos gobiernos posteriores al de Rafael Correa, incluso en el actual. ¿El actual gobierno ha sido capaz de reducir en algo el tamaño del Estado? Muy poco. El gasto sigue siendo, y usted ve en el presupuesto, sigue siendo alrededor de $10.000 millones. Gastos sueldos. Es una cosa es gigantesca. Aproximadamente por un eso tercio del presupuesto. Se dio el efecto, ¿no? Desde en los años del correísmo, que personas que trabajaban en firmas multinacionales con muy buenos sueldos, gente de primer nivel, se pasó al Estado, porque les pagaban más, unos latisueldos, y esa es la realidad, sino que ahí falta una decisión
fuerte. Queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros, ingeniero Rosero. Muchas gracias a usted y siempre a la orden. Nuevamente un saludo a su distinguida audiencia. El ingeniero Ivo Rosero es el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo en Ecuador. Son las 9:12 minutos. Rodéate